Bienvenidos a Aparte Rey, un espacio para la reflexión filosófica. En el mes de marzo, Aparte Rey publicó su número 44. Traemos a sus pantallas las nuevas propuestas y retos que aquí se presentan. En esta nueva entrega encontramos una gran variedad de trabajos, artículos que recorren la historia de la filosofía y la ciencia, ensayos que analizan el nuevo medio de comunicación y de relación que es Internet y evalúan determinadas consecuencias respecto a la identidad. Hay también singulares trabajos que examinan las imágenes turísticas de las ciudades que ofrecen las guías, reseñas de libros y películas, así como una interesante exposición de la enseñanza de la filosofía en Marruecos. La mayoría de los artículos dejan entrever una preocupación que ha sido una constante en la historia del pensamiento, un tema de permanente interés para el ser humano que tiene que ver con su propia condición y quizá con el eterno esfuerzo de escapar, si acaso, de esta condición. Se podría proponer de muchos modos. Podemos hacernos mejores pensando. Conseguimos escapar del lado oscuro del mal, de la guerra, de la destrucción usando la razón. Y si es así, ¿cómo hemos permitido Hiroshima, Ruanda, los Balcanes, Irak? ¿Cómo es que seguimos desayunando, viendo muerte, miseria, hambre y desesperanza? Desde luego, la filosofía del siglo XX no ha podido sustraerse a los terribles acontecimientos históricos que la humanidad produjo y padeció en este periodo. Por eso, desde la filosofía, parece difundirse la idea de que pensar no nos servirá de nada, no nos salvaremos pensando. Heidegger y toda la corriente metafísica que desde él se abre, o mejor se cierra, nos aconseja hacer poesía. Wittgenstein comprende que los problemas de la vida no se resolverán pensando y que sería mejor callar. A partir de este último número, proponemos una nueva sección de retratos de los grandes pensadores de todos los tiempos, donde seleccionamos caprichosamente algunos datos, imágenes, citas y obras que pudieran retratar al filósofo elegido, para lo cual solo mantendremos constante la idea de filosofía de cada autor. En el número de marzo, nuestro pensador es Gilles Deleuze, francés postestructuralista que se quitó la vida en el año 1995, posiblemente uno de los más grandes y profundos del siglo, tal vez uno de los últimos a los que podremos denominar propiamente filósofo. Para Deleuze, la filosofía no comunica nada especial, solo permite realizar encuentros y ver ciertas cosas. Sirve como los lentes de Spinoza. Si ves algo, adelante, si no, tíralos y coge otros. En la filosofía no hay nada que comprender. Ella no preexiste ni conduce a ninguna prescripción. La filosofía es una relación física con los demás y la invención de un estilo de vida. No tenemos forma de determinar lo bueno, lo mejor. Solo nos cabe aprender mediante prueba y error. ¿Tendremos siempre que correr riesgos? ¿Para qué pensar? ¿No habremos equivocado el camino de nuestra salvación? ¿Realmente no hay nada que comprender? Para hablar de estas cuestiones, está con nosotros Carlos Muñoz Gutiérrez, editor de la revista Aparte Rey. Hemos convocado a Ana Carrasco Conde, joven licenciada en filosofía, que disfruta de una beca de investigación para realizar su doctorado sobre Schelling, en el que está trabajando desde hace 2 años. Ana ha publicado en Aparte Rey diversos ensayos, aunque su investigación académica gira sobre Kant y el idealismo alemán. Algunos de sus títulos reflejan claramente sus inquietudes filosóficas. Los cíclopes de la cultura, cultura y guerra en Nietzsche. Los bucles de lo grotesco, una reflexión estética sobre el teatro del absurdo como respuesta al holocausto nazi. Cabe Canem, estudios sobre una deriva conceptual, del monstruo a otro a través de la literatura. También nos acompaña Adela Muñoz Fernández, doctora en filosofía con una tesis sobre Simone Weil y que ha publicado en Aparte Rey varios trabajos sobre esta singular filósofa francesa, particularmente El carácter sagrado del otro, reflexiones a partir de Simone Weil, la experiencia de la propia miseria como conocimiento del mundo y una investigación sobre la lógica y la mística en Wittgenstein. Lo absurdo, lo monstruoso, lo grotesco, la guerra y el mal parecen ser sus temas de interés. Aquello oculto y temible del hombre que escapa al ámbito de la razón y, sin embargo,
Ellas han elegido pensar. En este mundo de lo inmediato, de lo fácil, del espectáculo, pero también del hambre, la miseria y la destrucción, alguien elige pensar. ¿Tendremos esperanza? ¿Tendremos esperanza? ¿Nos salvará pensar? Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Ana, Adela. Vosotras habéis elegido pensar, lo cual en estos tiempos parece bastante singular, cuando menos, ¿no? ¿Cómo, Ana, se te ocurrió estudiar filosofía? ¿Qué esperabas un poco, o qué esperas que puedas aportar al mundo de la filosofía? ¿Qué tipo de canales crees que puedes mover para, no sé si salvarnos o, bueno, por lo menos para pensar y para... Siempre podemos sacar aquello que decía Hölderlin, ¿no? De ¿para qué poetas en tiempo indigente? Lo parafraseamos y llevamos a la pregunta de ¿para qué filósofos en tiempo indigente? ¿No? Pero yo creo que si cogemos afirmaciones como Putnam, que decía que la filosofía debía aportar descripciones, no explicaciones, en el sentido de que no era tanto ofrecer soluciones, sino de desarrollar nuestra capacidad y apreciar la profundidad y dificultad de los problemas que conlleva el ser humano. En ese sentido, bueno, el ser humano y la naturaleza en general. En ese sentido, la filosofía ofrece un pensamiento global frente a otras ciencias que van a lo particular y además el hecho de que sea una visión global o una visión crítica conlleva también la idea de que no progrese, ¿no? Nunca se ha conocido a ningún filósofo que haya descubierto algo. Entonces, si yo puedo aportar algo a la filosofía, evidentemente no voy a descubrir nada, o no voy a descubrir nada nuevo, pero sí creo que hay que estudiar y hay que analizar desde diferentes perspectivas y de esa visión crítica, de esa visión global de las cosas, ver las conexiones, los nexos, ver lo que chirría, ver exactamente cómo van las cosas para poder abordar la realidad, ir más allá de la representación de la Vorstellung alemana, ¿no? Para estudiar precisamente la presentación, para ver qué es lo que hay más allá de lo aparente, para poder discutir verdades que se consideran absolutas o las verdades de la sociedad de masas, de la publicidad. Siempre hay que ir más allá. Esta tradición un poco, que yo creo que es sobre la que vamos a estar trabajando hoy, ¿no? Esa tradición que viene del mundo griego, del dualismo entre lo aparente y lo esencial, entre, bueno, más modernamente entre el fenómeno y el nómeno. ¿Pensáis que se puede seguir manteniendo entre el bien y el mal, ¿no? Entre el lado oscuro y el lado iluminado? ¿Lo podemos seguir manteniendo? Adela, que tú has trabajado profundamente sobre Simone Weil, que tiene una biografía singular, ¿no? Una persona implicada en lo que hace, en lo que piensa. ¿Puede escapar de este dualismo o no? ¿O debemos mantener esta posición dualista del bien y el mal, de lo verdadero, lo falso, de lo aparente, lo esencial? Porque yo creo que en gran medida, no sé si no será este el problema de nuestro tiempo, ¿no? Bien, en el caso de Simone Weil, bueno, eso es una constante en su filosofía y aparte de una influencia platónica muy fuerte, que luego se va alimentando de otras influencias más, pues ya de los poetas épicos, de Homero, de las tragedias de Sófocles, y posteriormente, bueno, la última influencia es Marx, claramente, en Simone Weil, en el que ella también observa cierto dualismo, ¿no? En el marxismo. Y en el caso de Simone Weil es una posición un tanto contradictoria, porque por una parte se podría afirmar que su filosofía es dualista, en tipo platónico. Lo que ocurre es que ella lo que analiza, bueno, por ejemplo en el tema del bien y el mal, que es el eje central de su filosofía, lo que analiza es la posibilidad del bien dentro del mal. Y me explico con esto el tema fundamental de la filosofía Simone Weil, y que yo creo que es un punto de partida muy interesante, consiste no en dar por sentado que el bien es lo que hay en el mundo y que lo que nos debe asombrar es el mal, ¿no? O sea, lo asombroso no es que el ser humano sea cruel, porque eso ya partimos de la base. Partimos de la base de que el ser humano, su naturaleza, sigue una necesidad que está imperante también en la naturaleza. Entonces, para Simone Weil el punto de partida es
cómo es posible todavía el bien. Entonces, es cierto que es dualista porque sigue habiendo un bien y un mal, pero lo que ella intenta es explorar qué parte de bien hay dentro de este mal, que es el mundo. Entonces, para llegar a la conclusión que la filosofía parte de la extrañeza de la pregunta sobre el bien. O sea, es el bien lo que no debe asombrarnos, sino el mal. Porque no hay un límite, por ejemplo, para la crueldad en el ser humano. Realmente podríamos citar, bueno, Auschwitz es un paradigma de crueldad, digamos, del ser humano, otros muchos genocidios que hay actualmente. Y parece que lo que nos asombra es cómo es posible que el mal, o sea, que el ser humano llegue a esos límites de maldad, cuando el planteamiento de Simone Weil es decir, lo que nos debe asombrar es el bien, o sea, que todavía haya bien en el mundo. Ese es el punto de partida. Y eso es quizá lo que de alguna manera en tu trabajo, que efectivamente, bueno, nos muestras en un análisis, bueno, pues muy profundo, un poco ese asombro, ¿no?, del que nos habla Adela, pues en el arte, en el teatro del absurdo, después del Holocausto, después de Auschwitz. Y la idea entonces es pensar el bien, es decir, quiero decir, efectivamente, asombrarnos de que todavía hay bien. ¿Es por ahí un camino de salvación que podemos encontrar? Hombre, yo es que el tema de la dualidad, bien y mal, siempre me ha parecido un pequeño error. Y el origen de grandes catástrofes como el Holocausto nazi, como Hiroshima, como Auschwitz, en el sentido de que ¿de dónde surge exactamente separar bien y mal? ¿Por qué en un principio se dijo que lo característico del ser humano, me estoy refiriendo a Aristóteles, era la racionalidad? ¿Exactamente en qué se basa? Todo el tema del instinto, todo el tema de sus características negativas fueron apartadas y no se tuvo en cuenta el tema del sustrato, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que es la pregunta de la filosofía. Preguntar por ese sustrato o causa originario, se lo denomina Urgrund o Ungrund, fundamento originario o infundamento, que se puede remontar incluso hasta Sumeria, ¿no? Cuando hablaba de Mumu en Uma Elis, de ese caos originario en el que convergen bien y mal y se van separando, ¿no? Y cómo van surgiendo ambas cosas. Entonces, no es tanto la pregunta por el bien o la pregunta por el mal, sino cómo han ido separándose cuando en realidad están unidos. ¿Y qué es lo que ha producido esa separación? Porque quizá si se asumiera el carácter negativo del ser humano, esa crueldad, se podría tomar algún tipo no de solución, sino de medida, de saber que el hombre no siempre progresa hacia lo mejor, el hombre no va a llegar nunca a la idea del bien, al sol platónico, sino que tienen esa historia, ese mal guía de vivir con él, ¿no? Entonces, claro, la pregunta de Simone Weil por el bien y el sentido tiene mucho sentido, claro. Pero, ¿y el punto de lo sagrado? Es decir, porque en gran medida el problema del bien y del mal, es decir, el problema de la teodicea, digamos, ¿no? Tiene un punto de arranque en pensar que hay un bien supremo, ¿no? Que lo pensaban los griegos, que lo continuó la tradición cristiana, y en el caso de Weil, efectivamente, ella se mueve ofreciéndonos una posible salida en este mundo de lo sagrado, pero no sé si es un mundo de lo sagrado trascendental o que efectivamente sea los dioses los sagrados. ¿Qué es lo sagrado para Simone Weil? Bien, Simone Weil mantiene el punto de partida de la filosofía griega. Ella sí cree que hay un bien supremo. En ese sentido, pues continúa esa tradición griega, que en su caso a mí me parece que es, bueno, ella lo llama el bien absoluto, la justicia, un cierto sentido de la verdad. O sea, son valores